Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Aprendiendo de Caleb. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el personaje llamado Caleb ben Jefone. Caleb, hijo de Jefone. En esta parte de aprendiendo o conociendo los personajes bíblicos, le tocó el turno a Caleb. Yo creo que todos aquellos que han estudiado un poco la escritura se acuerdan de ese hombre llamado Caleb. Caleb que sale en defensa de la versión que Yehoshua ben Nun, Yehoshua hijo de Nun, trajo una vez los llevaron como, o los enviaron como espías. Una vez envían como espía a estos 12 hombres, regresan de estos días y 10 de ellos traen una noticia no tan muy agradable para el pueblo. Sin embargo, hubieron 2 hombres de los cuales se enfrentaron a estos 10 y al pueblo que estaba desanimado. Y dijeron, no, ¿cómo va a ser? Entre ellos fue Caleb y Yehoshua. Y debido a esta acción, sabemos, aquellos que han estudiado un poco la escritura, que juntamente con su familia, estos hombres fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. De todos los sobrevivientes, o los únicos que sobrevivieron, y los únicos que entraron de todos aquellos que salieron una vez de la tierra de Misraim hacia la tierra prometida. Todos los demás, incluyendo a Moshe, incluyendo a Aarón, incluyendo a Miriam o a María, incluyendo sus hijos, por lo menos los hijos o parte de los hijos de Aarón, como lo fueron aquellos 2 que fueron muertos en la inauguración del Mishkan. Sin embargo, este hombre llamado Caleb fue uno de los que entró a la tierra prometida. ¿Y cuáles fueron las hazañas que hizo Caleb? ¿Qué fue lo que hizo Caleb? ¿De dónde salió este hombre llamado Caleb? ¿Por qué se le dice Caleb? ¿Qué significa su nombre? De esto vamos a hablar en Aprendiendo de Caleb, en la serie Conociendo los personajes bíblicos. Así que comencemos con lo que vamos a estar hablando sobre Caleb. Aprendiendo de Caleb. Una de las cosas que vamos a aprender de este hombre para conocerlo, saber quién era, sus acciones, qué aprendemos de él, que es lo más importante. Cómo eso nos acerca en la fe a Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que también es el Elohim de Moshe, de Yehoshua, de Caleb, de David, de todos los profetas que siguieron firmes en el llamado a la obediencia. El llamado a escuchar la voz del Padre y seguirle.
una de las cosas que vamos a estar hablando es el significado del nombre de Caleb. Vamos a ver qué significa el nombre de Caleb, ya que sabemos que hay algo detrás de lo que es el significado del nombre de estos personajes. Vamos a estar hablando también de la primera mención de Caleb, cuando la primera vez que se menciona el nombre de Caleb. ¿Cuándo fue que salió a relucir en el relato bíblico el nombre de este hombre? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde sale Caleb? ¿Quiénes son sus antepasados? ¿De qué tribu viene Caleb? ¿Quién fue el que hizo que Caleb llegara hasta donde llegó? O por lo menos, ¿cómo fue su comienzo y de dónde sale? Sus hazañas. ¿Cuáles fueron las hazañas que hizo este hombre? Hay algo que caracteriza a todo ser humano y es las hazañas que hacemos, es lo que nos describe a nosotros y cómo la gente nos recuerda. Vamos a ver también el legado que dejó Caleb, porque Caleb también dejó un legado. Y sobre todo, de manera de conclusión, lo que aprendemos de Caleb. O sea, ¿qué aprendemos de los primeros 5 temas de este hombre? Y vamos a comenzar con el nombre. El nombre de Caleb, así mismo como nosotros lo leemos en las versiones latinas, así mismo también se lee en hebreo. En hebreo, lo buscamos, se dice Caleb. Ahora, este nombre viene de la raíz Keleb. Y Keleb es perro. Ese es el nombre que se le llama a ese animal, como muchos le llaman, a esa mascota. En hebreo, cuando tú quieres llamar a un perro, bueno, o cuando quieres decir perro, porque a esos animales se le pone nombre hoy en día, pues a esa mascota o ese animal, tú quieres decir perro, significa Keleb. Y ese es el significado del nombre de Caleb. Ahora, muchos se estarán preguntando y diciendo, pero ¿eso no es un animal inmundo? ¿Acaso eso no es un animal de lo cual no está relacionado con lo santo o con lo cadroso? De simple vista sí, pero las características de lo que es un animal, como en el caso de Caleb, del perro, también tiene características útiles de las cuales un ser humano, al tener ciertas funciones, puede ser identificado. Por ejemplo, hoy en día utilizan esos animales para lo que es el uso de rastreo, de rastrear por el olfato que tienen, de una manera de que saben rastrear y encontrar cosas. Inclusive, aún desde tiempos antiguos utilizaban los perros para muchas funciones, como para reunir un rebaño, como para que velaran un cierto territorio. En ese aspecto, no en el aspecto de cómo se ve un animal, como el caso del perro en sus otras características como función de animal, pero sí como un animal con funciones útiles. Y en mi opinión personal, este hombre llamado Caleb, siendo un líder de la tribu en la cual él pertenecía, y siendo el representante de ella, y siendo, según las características que vemos de este hombre, un hombre guerrero, ya desde pequeño se le había dado un nombre cuyas características identificaban sus funciones no de santidad directamente, sino como de un guerrero.
como de un hombre de guerra, como un hombre de pelea, como un hombre de ganar batallas. Un hombre fiel ante lo que cree. Y eso es lo que significa Caleb. Eso está según el diccionario Strong 36:12 y 36:11. Ahora, ¿cuándo es la primera vez que se menciona a este hombre? La primera vez que se menciona a Caleb lo encontramos en el Sefer Bamidbar o el Sefer Números. Números capítulo 13, verso 3. Se habla por primera vez, o es donde primero se menciona a este personaje del cual estamos hablando hoy, llamado Caleb. Y dice Bamidbar 13:3. De acuerdo con la orden de Yuhewahei, Moshe los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran fuertes en Israel, o todos ellos eran jefes, perdón. Todos ellos eran jefes en Israel. Eran jefes. Y estos son los nombres de estos jefes de Israel. Shamua ben Sahur, de la tribu de Reubén. Shafat ben Jori, de la tribu de Shimeón. Caleb ben Jefone, de la tribu de Yahudá. Igal, hijo de Yosef, de la tribu de Isahar. Aquí es donde primero se menciona a Caleb en la escritura y se le menciona como uno de los jefes de Israel y representante de la tribu de Yahudá. Para los que tal vez estén un poco confundidos, la palabra Ben es hijo. O sea, cuando digo Shamua ben Sahur, es Shamua hijo de Sahur. O Caleb hijo de Jefone, de la tribu de Judá, o la tribu de Yehudá, como se dice en hebreo. Esta es la primera vez que se menciona a Caleb en la escritura. Esto como manera de dato de conociendo al personaje que estamos conociendo hoy. Si alguien dice, ¿cuándo fue la primera vez que aparece Caleb en la escritura? Números capítulo 13:3. Y se menciona como que Moshe los envió desde el desierto de Parán a estos hombres. Y los envió a una función. Ahora vamos a ver el origen de Caleb, porque de momento aparece por primera vez Caleb y aparece como uno de los jefes de Israel y aparece como representante de la tribu de Judá. Pero en Bamidbar capítulo 32, verso 12, se habla un dato bien interesante que nos lleva a identificar el origen de linaje de Caleb. Dice Bamidbar 32:12 o Números capítulo 32, verso 12. Ninguno de ellos la verá, con la excepción de Caleb ben Jefone, el Kenisí, y Yehoshua ben Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. En hebreo dice los cuales tuvieron un espíritu o un corazón diferente a los demás. Y aquí se está refiriendo a la expresión que el Todopoderoso le habla al pueblo por medio de Moshe, hablando de quiénes son los que van a entrar a la tierra y diciendo ninguno va a entrar o ninguno la verá a la tierra ni van a entrar, con la excepción de estos dos hombres. Y cuando habla de estos hombres incluye a su familia y es bien importante este detalle del cual voy a estar hablando más adelante. Ahora, dice que Caleb es hijo de Jefone el Kenisí. Y cuando habla del Kenisí, habla de que este Jefone es Kenisí, como aparece en las versiones latinas, el ceneceo. Y esto nos lleva a entender algo bien interesante de este hombre llamado Caleb. Y es porque si nosotros leemos en Bereshit, capítulo 36, verso 10, dice de la siguiente manera, dice, estos son los nombres de los Benei Esau, de los hijos de Esau o de Saúl.
Elifaz ben Adá, la Ishtá de Esaú, la esposa de Esaú. Reuel ben Basemat, la Ishtá de Esaú, la esposa de Esaú. Los Benei de Elifaz, los hijos de Elifaz, fueron Temán, Omar, Sefón, Gadán y Kenaz. Ahí es donde tal vez algunos han escuchado esta teoría, de la cual tiene mucho peso, en la cual Caleb no era originario totalmente de la tribu de Judá, sino que fue un hijo nacido de uno de los hijos de Kenaz con una de las tribus o una perteneciente a la tribu de Judá. Y al tener esto, todavía la escritura, cuando habla de sus antecedentes o de su descendencia, los relaciona con Kenaz, con el origen de donde viene. Que su padre, más seguro, su padre se casa con una, que esto es lo que se da por sentado, por lo que también vemos más adelante, que su padre se casa con una yahudita y tienen hijos. Y dentro de esos hijos que tienen, en una generación o en la próxima generación sale Caleb. Y es contado como uno de las tribus de Judá al punto de llegar a ser el representante de la tribu. Y esto lo confirmamos también cuando aún los que han leído el Shoftim el Sefer Shoftim, el libro de los jueces, cuando habla de que aquel hombre del cual vamos a hablar un poquito más adelante, que nos vamos a adelantar ahora para poder explicar esta parte o concluirla, este hombre del cual se llama Otoniel es el que logra cumplir con lo que Caleb le propone y se casa con la hija de Caleb. Y dice que este hombre es hijo, ¿verdad?, de el hermano de Caleb. O sea, al ser sobrino de Caleb y al mencionar al hermano de Caleb, dice que es Otoniel, hijo de Kenaz, hijo de uno de la tribu de Kenaz, dando a entender que hubieron no solamente Caleb, sino que hubieron más hermanos de Caleb que también fueron integrados en la tribu de Judá. Inclusive Caleb fue aquel el que más resalta. Ahora, este hombre llamado Caleb, que viene de ahí, de lo cual las cosas que vamos a dejar stand-by para aplicarla o para expresarla y no decirlas dos veces, a expresar primero lo que pasa con Caleb, cómo es que él llega a la tribu de Judá y cómo es que él entra, y no solamente él, sino entra su familia. Cómo es que estas cosas nosotros podemos aprender de ellas, las vamos a ir desarrollando en la última parte, que es lo que podemos aprender de él. Vamos a hablar de las hazañas de Caleb. Una de las hazañas de Caleb aparece en el Sefer o en el libro Bamidbar, capítulo o números, capítulo 14, verso 5. Capítulo 14, verso 5. Dice: entonces Moshe y Aarón cayeron rostro a tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Yehoshua ben Nun y Caleb ben Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena.
Si Yuhewahai se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra, pues Yuhewahai nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra Yuhewahai ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya ellos son pan comido. No tienen quien los proteja, porque Yuhewahai está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la presencia de Yuhewahai se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Este es el evento en donde regresan ellos de la tierra de haberla espiado. Y aquellos 10 estuvieron en esa mentalidad de no confiar en el Todopoderoso, sino dejarse llevar por lo que estaban viendo. Y empiezan a desanimar al pueblo. Y cuando Joshua y Caleb les expresan a ellos que no deben de desanimarse ni deben de tener miedo, porque ellos iban a entrar, porque el Todopoderoso se los prometió. Y Él es el único que puede proteger al ser humano. La comunidad se sigue disgustando y empieza como que a planear una rebeldía o a rebelarse en contra de Moshe, de Caleb, de Yehoshua. Y entonces la presencia divina tiene que manifestarse en la tienda para causar un temor hacia el pueblo de israelita y que ellos se frenen ante lo que tenían planeado. Y esta es una de las hazañas que hace Caleb. Caleb es uno de los que se enfrenta, no solamente va y espía la tierra, sino también se enfrenta aún a sus familiares, porque estamos hablando de un tema familiar de las tribus, aún a sus familiares, por la promesa que se le dio a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y se le confirmó a ellos en el desierto. Cuando hablo de Bamidbar, significa en el desierto, que así es como se llama el libro que nosotros conocemos como un número. Otra de las hazañas de Caleb aparece en el Sefer, en el libro de Yehoshua, de Josué, capítulo 14, verso 10. En el capítulo 14, verso 10, dice: ya han pasado 45 años desde que Yuhewahai hizo la promesa por medio de Moshe. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy yo, o aquí estoy en este día con mis 85 años. Yuhewahai me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moshe me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía en ese entonces. Dame pues la región montañosa que Yuhewahai me prometió en esta ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda de Yuhewahai los expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido. Esas son de las enseñanzas más que sobresalen de este personaje llamado Caleb. Caleb no solamente en su tiempo de fortaleza anímica, espiritual, en su juventud, decidió creerle al Todopoderoso, decidió esforzarse, decidió animarse hasta llegar al punto de considerarlo por Moshe el representante de su tribu. O sea que no solamente era reconocido por Moshe, sino por toda la tribu de Yahudá, sino también se enfrentó a sus familiares, fue y llevó a los espías. Lo más seguro también fue uno de los que ayudó a Yehoshua a pelear con los amalecitas. También fue aquel que después que pasaron muchos años, siguió esperando el momento adecuado para hacer y esforzarse, creyendo
que la promesa que se le prometió se iba a cumplir antes de que él falleciera. Ahora, en ese tiempo de Caleb también, antes de desaparecer del panorama, Caleb deja un legado. Y esto lo vemos en Yehoshua capítulo, o el libro de Josué, capítulo 15, verso 13. En el capítulo 15, verso 13 dice: Caleb ben Jefone dio parte entre los hijos de Yahudá, según la boca de Jehová a Yehoshua, una porción del territorio. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Y Arba fue uno de los padres de los anaquitas, o uno de los ancestros de los anaquitas. Aquí vemos que yo lo puse según la versión en el hebreo. En la versión latina, algunas de ellas dicen que Caleb dio parte entre los hijos de Yahudá según el mandamiento de Jehová a Yehoshua. Y esto da a entender, y es otra confirmación o otra prueba más de la voluntad del Creador y de sus mandamientos. Porque la palabra que aparece aquí en hebreo es pi. Y dice que Caleb ben Jefone dio, dice Natán, Benei Yehudá al pi Yuhewahei Yehoshua, y sigue diciendo que le dio la Kiriat Arba, que así mismo está traducido en español, Kiriat Arba, que significa una ciudad grande o la ciudad amplia o espaciosa, porque Arba significa algo grande o algo de muchos también para decir. Y esa palabra pi viene de la raíz p, que es boca. Y esto da a entender y da a reducir que cuando algo sale de la boca del Todopoderoso es como un mandamiento. Cosa que da para otro tema. Así que Caleb no solamente hizo hazañas, no solamente ejecutó hazañas, sino también que repartió parte de lo conquistado a los hijos de Yahudá. Sigue diciendo, y dijo, le daré mi hija Axa, en el verso 16 del Sefer Yehoshua capítulo 15. Dice, le daré mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer, que significaría la ciudad del libro o la ciudad escritural o la ciudad de la escritura. Entonces Otoniel, hijo o Ben Kenaz, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa. O sea que no solamente le dio a los hijos de Yehudá, sino también dio su hija a su sobrino, y aquellos que han leído esta parte saben que su hija le pidió otra parte territorial y él también se la cedió. Así que Caleb no solamente salió así de la nada, sino que también llegó a ser jefe de la tribu de Israel, de una de las tribus de Israel, de la tribu de Yahudá, que era la que casi siempre iba al frente, la que rompía, como decimos en Puerto Rico, el hielo, sino también que hizo hazañas, se quedó también en esa esperanza de la cual él estaba esperando para cumplir. No se conformó con menos ni con más. Y esto da pie a lo que podemos aprender de Caleb. Y yo traje 4 cosas de las cuales podemos aprender de Caleb. Una de ellas es a no menospreciarse. ¿Y por qué traigo a no menospreciarse? Porque Caleb
viene de la, o viene del linaje de Yahudá, pero también con el linaje de Kenaz, de otro, que es su tío también, que se llama Esau, porque Esau viene siendo el hermano de Jacob o de Israel, pero viene de alguien o de un linaje que no era contado dentro de las tribus de Israel. Sin embargo, él no se sintió menos que los de las tribus de Israel. No sintió que no podía llegar a ser jefe de las tribus de Israel. No sintió que el Padre lo podía ver como alguien a quien él iba a escoger para ser partícipe de las promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac y Jacob. Y esto es importante aprenderlo de Caleb porque nosotros en muchas ocasiones a veces vemos y estudiamos los personajes de la escritura y vemos los personajes de la escritura y nos sentimos tan admirados por sus hazañas que no es para menos, pero a veces nos desvaloramos ante lo que el Padre puede hacer con nuestra vida y con lo que nosotros tenemos, con los dones que tenemos hoy, que Él nos ha dado para hoy, para esta generación, para este tiempo. Y pensamos que ya ellos hicieron lo que iban a hacer y que yo no soy, ni me puedo comparar con ellos, cosa de la cual en parte es cierta. Pero no porque yo no me pueda comparar con los personajes de la escritura, significa que lo que el Padre ha hecho en mi vida y lo que piensa hacer en mi vida sea desvalorado o yo me menosprecie a poder llegar a ejecutar o hacer cosas de las cuales pensamos que solamente la puede hacer un personaje de la escritura. Y no nos damos cuenta que nosotros estamos dentro de ese libreto. Que nosotros somos y somos parte de esos personajes que salen de la nada, que vienen, que no son de la tribu de o de alguna de las tribus de Israel, pero sin embargo hemos sido injertados y ya somos conciudadanos, ya somos coherederos y también tenemos la misma responsabilidad. Y el mismo Ruach, el mismo espíritu que habitó y que hizo que estos hombres hicieran todas esas hazañas, es el mismo espíritu que habita en nosotros para este tiempo, para esta generación, para este momento, del cual tal vez no tenemos que hacer las hazañas que hizo Caleb, de ir y conquistar, pelear, ejército, pero dentro de nuestra vida, primeramente dentro de nuestra vida personal, dentro de lo que se conocen como las midot, como las cualidades de cada quien, como las cualidades que tenemos todos nosotros como personas. Y a veces pensamos que nosotros no podemos llegar a un nivel de kedusha o de santidad porque estamos viviendo en un mundo y porque es que es difícil y porque es que, mira, esta presión. Cuando se nos olvida que la escritura nos enseña que ellos también fueron seres humanos con debilidades igual que nosotros. Y una de las cosas que aprendemos de Caleb es a nosotros aplicar la escritura y a entender que nosotros podemos ejercitarnos y no menospreciarnos y empezar a identificar cuáles son esas cualidades de las que tengo que mejorar. El trato con el prójimo, el no sé por qué me enojo tan fácil, no sé por qué creo que no puedo tener un tiempo de oración y de cántico y de alabanza en el Padre. Me siento muy pesado espiritualmente. Siento que no tengo las cualidades como para hablarle a otra persona de lo que es el propósito divino para la humanidad. Caleb no se menospreció y siguió esforzándose, siguió hacia adelante y vimos el resultado de
su confianza y de su creencia y de su confianza en lo que el Padre podía hacer en él. Esa es una de las cosas que podemos aprender de Caleb, a no menospreciarnos, a no sentirnos menos, pero tampoco sentirnos más, que es una de las cosas que lamentablemente sucede, que en el sistema religioso tradicional se tiende a ver a estas personas religiosas como algo superhumano, como alguien de lo cual yo nunca puedo llegar, como que él es el que sabe, yo no sé, lo que él me diga es lo que tengo que hacer. O si alguien me dice, oh, mira, así te dice el Señor, yo tengo que creerle, tengo que tener reverencia, tengo que tener temor. Cuando a nosotros se nos ha dado la capacidad y las cualidades para discernir, para entender, para, como dice uno de los Sheliachim, porque ustedes no tienen necesidad de que les enseñe, porque la unción que está en ustedes les enseña a ustedes mismos. Y no es que nos vamos a levantar automáticamente con todo el aprendizaje, sino que nosotros, ejerciendo como lo hicieron los personajes de la escritura, como en este caso Caleb, y como en otro ejemplo, como el caso de Ezra, que se menciona en la escritura que fue un varón esforzado, que se dedicó a estudiar y a entender la escritura. Así tenemos que hacer nosotros para poder ejercitar nuestro dominio propio sobre nuestras cualidades, cómo las manifestamos dentro de nuestra vida personal y con los de afuera, para dar un testimonio bien delante del Creador y delante de los hombres. Otra de las cosas que vemos también y que podemos aprender de Caleb es la firmeza. La firmeza que tuvo Caleb ante el sí, ante el relato, ante la noticia negativa que tuvieron la mayoría de los que fueron. O sea, de 12, 10 dieron un panorama súper negativo. Sin embargo, él se mantuvo firme. Y esta es una de las cosas que debemos aprender de Caleb. A no doblegarnos ante la mayoría. Ante cuando la mayoría dice no, porque es que ahora tú tienes que estar así. Y más en estos tiempos en los que vivimos últimamente. Oh, porque es que tú tienes que creer, porque es que la mayoría de los noticieros dicen que tenemos que usar esto, que no debes de beber esto, que tienes que hacer lo otro. Y nosotros a veces esa verdad que sabemos, que estamos firmes en ella, a veces nos sentimos tentados a doblegarnos y a seguir las masas. Las masas en donde la influencia está por todas áreas, porque de momento llega una serie nueva y todo el mundo la ve y tú sabes que no tiene nada de verdad eso, que no te edifica en nada. Y nos sentimos a veces a doblegar y a decir, ay, pues yo la voy a ver porque todo el mundo la ve. O yo voy a comportarme de cierta manera porque todo el mundo se comporta así. Y yo tengo que creer lo que me digan porque todo el mundo lo cree. Y eso es lo que desde el mundo, aún en el mundo que vivimos, y aún en los mundos religiosos también, la mayoría creen ciertas verdades y como lo dijo el supuesto líder y todo el mundo dice amén, pues a veces nos sentimos como que digo amén también, creo o no lo creo, sé que la escritura no lo dice, sé que no es lo que dice el Mesías, sé que no es lo que tengo que aplicar a mi vida, sé que no es correcto, pero nos sentimos doblegados y se nos olvida que las promesas que nos dio nuestro Padre Celestial y las verdades que nos dio no deberíamos de ponerlas en juego porque no se venden. Y por eso es que el llamado que el Padre le hace aún a los líderes del pueblo de Israel, le dicen a que no cojan cohecho, a que no se presten a coger, se podría decir, esos dineros que se le pasan por debajo de la mesa o esas manipulaciones de compra, porque dice que eso ciega aún el entendimiento de los sabios. Nosotros tenemos que mantenernos firmes ante la verdad que creemos,
No porque la gente deje de hablar de que el Mesías ya no viene, no significa que nosotros tengamos que dejar de hablar. No porque la gente piense ya que la ciencia se ha quedado con toda la mentalidad humana y ya todo el mundo cree y se deja llevar por lo que la ciencia diga. Nosotros tenemos que dejar de creer en las promesas que el Padre nos hizo y en la voluntad del Creador. No porque la mayoría piense que tenemos que ser totalmente tolerantes y flexibles ante la maldad y la perversidad y ante las malas influencias y ante las malas noticias que nos influencia de que ya no hay break, te tienes que dejar hacer esto, porque es que si viene ciertas vacunas, te las tienes que poner obligatoriamente. Y nosotros tenemos que tomar dominio propio y decidir si queremos o no queremos, pero no dejarnos llevar por la mayoría. Y Caleb nos enseña eso, a ser firmes ante nuestras convicciones. Y eso sucede aún los padres que están criando hijos. Se sienten influenciados porque es que si no dejo a mi hijo ir para cierto lugar, me dicen que es que mi hijo va a salir con problemas porque no lo estoy dejando socializar. Si no lo llevo a tal lugar para que lo eduquen, si no lo llevo a tal lugar para que lo vacunen, si no lo llevo a tal lugar los fines de semana para que se coma algo. Y es interesante cómo aún los medios de comunicación se prestan para este patrocinio. Para el patrocinio la campaña ahora es darle tips a los padres, no para que eduquen a sus hijos, darle tips a los padres para que sepan cómo entretener a los hijos mientras estamos en esta cuarentena, para que los niños no le den problemas a los padres. O sea, para que los niños se queden tranquilos y no molesten a sus padres en sus hazañas. O sea, si el padre está viendo cierta película de X o tal serie, vamos a dejarle al niño su celular para que se entretenga. Vamos a ponerle un videojuego para que haga ejercicio. Vamos a ponerle la serie tal que a él le gusta. Vamos a hacer cualquier cosa. Pero el punto es a entretenerlo. Vamos a buscar cómo salir, llevarlo al parque para que corra bicicleta. Y todo el punto es para que el niño suelte su estrés y se entretenga. Y nosotros, bueno, aquellos que tienen hijos, se sienten presionados porque sienten que si no hacen lo mismo que los demás, están siendo malos padres. Y yo les invito a que reflexionen y aprendamos de Caleb a ser firmes, a no dejarnos llevar por la mayoría. Si usted sabe y entiende que sus hijos lo que necesitan es educación, valores, principios, reforzar la educación en casa y educar a sus hijos, manténgase firme en esa verdad y no se deje influenciar por la mayoría. Así que Caleb nos enseña a ser firmes. Otra de las cosas que podemos aprender de Caleb es a amar las promesas. Y esto es algo de lo cual parece fácil, pero lo práctico no es tan fácil. Nosotros comenzamos a veces, o muchas veces, amando las promesas que el Padre nos hace, creyendo en la voluntad del Creador y en su poder sobrenatural para escuchar nuestras oraciones y hacerlas realizadas, verlas cumplidas. Ver cumplido aquello de lo cual estoy orando día y noche.
sea por una aflicción, sea por alguna situación de enfermedad física, espiritual, personal o de algún familiar o de algún ser querido. Pero pasa el tiempo y a veces dejamos de amar y de la misma manera esas promesas, dejamos de orar con la misma intensidad, dejamos de creerlo de la misma manera, pensamos que ya no va, ya no va a ser. ¿Para qué? Ya ha pasado demasiado mucho tiempo, ya. Yo quiero que pase, pero veremos a ver si pasa. Y Caleb nos enseña a ser determinado. Porque una cosa es un deseo de nosotros y otra cosa es sea una confirmación de una promesa que el Padre nos haya hecho. Si es algo que nosotros pedimos y no hay una confirmación sobre lo que hemos pedido y pasa el tiempo, pues deberíamos de reflexionar si es la voluntad del Creador contestarnos a nuestro favor aquello que estamos pidiendo. Pero si nosotros tenemos la confirmación de que el Padre dijo que esto va a suceder en nuestras vidas, deberíamos de mantener ese amor y esa pasión por la promesa que Él nos ha hecho. Y para aclarar un poco más, hay muchas cosas que no deberíamos de estar, en mi opinión personal, de estar orando para una confirmación. Porque son tan claras que es la voluntad del Creador que no necesitamos preguntarle o que nos confirme si es lo que Él quiere para nuestra vida. O sea, por poner un ejemplo, Padre amado, yo quisiera que tú me ayudes a orar más, a estudiar la escritura. ¿Será tu voluntad que tú quieres que yo la estudie? ¿Será tu voluntad que tú quieres que yo ore? ¿Será tu voluntad que tú quieres que yo ayude a este familiar que está pasando por una necesidad y que sabemos y entendemos que sí lo necesita? Son cosas que nosotros ya sabemos que es la voluntad del Creador que nosotros ayudemos conforme a la capacidad que tengamos. No tenemos que estar preguntando si quiere o no quiere, porque son cosas de las cuales yo explico, porque hay veces en las cuales caemos en ese extremo, en las cuales a veces no queremos mover ni un dedo y queremos para todo confirmación. Cuando hay cosas tan claras que sabemos que es la voluntad del Creador, que nosotros estemos en una vida de devoción, una vida de comunión con Él, en una vida de gesed con el prójimo, en una vida que agrade a Él. Por eso es que Caleb, aún en su tiempo de avanzada edad, o de 85 años aproximadamente, dice que él seguía con la misma esperanza, con la misma fuerza, con la misma energía. Y nosotros sabemos, por lo menos según el relato que se sigue contando, el principal, Caleb fue el principal organizador de su tribu y de aquellos que lo ayudaron a ejecutarlo. Pero el que sudó, peleó, luchó, hizo todo fue su sobrino Otoniel, que luego terminó siendo, si no fue el primero, ¿verdad? Uno de los primeros shoftim, de los jueces del pueblo de Israel. O sea, que muchas veces, que aclaro, porque muchas veces piensan, Caleta, su edad, mira, peleaba y sacaba y cogió que no estoy diciendo que el creador no podía darle ese poder y que lo más seguro tal vez a lo mejor participó dentro de sus capacidades. Pero según el relato que vemos de la escritura, el que ejecutó para que se cumpliera esa promesa y eso pasara a ser perteneciente a la tribu de Judá y a la casa de Caleb fue Otoniel. Y por eso es que el siguiente y última cosa que podemos aprender de Caleb es ser ayudador. Caleb no solamente entendió que la promesa era para él, sino también para su descendencia. Y por eso fue que utilizó esa estrategia para dejar un legado a alguien que
después de él también resurgiera dentro de la tribu de Israel, en este caso ya Judá, y dentro de todas las demás tribus, como en el caso de Israel, que se componía de 12 tribus. No solamente lo ayudó a ejercer ese tipo de liderato y delegado, sino también que lo integró parte directa de su familia, dándole a su hija por esposa y entregándole poder adquisitivo. Y eso es una de las cosas de las cuales también aprendemos de Caleb. A ayudar a aquellos familiares y personas que nosotros amemos, que son creyentes, que son personas que dan testimonio, personas que sabemos que siguen el legado del Padre, y nosotros ayudarlos a que ellos puedan tener una tranquilidad adquisitiva para que se enfoquen y se dediquen a lo que aman, que es el legado del Padre. Y es triste ver como hoy en día la mayoría de las personas que dicen ser creyentes, su legado o su enfoque futuro, su enfoque hacia el futuro, antes, yo me acuerdo cuando yo era bien pequeño, pero me acuerdo de que dentro de las comunidades religiosas era una admiración que había y un deseo de muchos de los que se congregaban a buscar cierto nivel de espiritualidad, porque ellos lo que se querían dedicar en su vida era el servicio, a ser pastores, a ser predicadores, a ser profetas, a ser evangelistas, a ser misioneros, a ser... Y estoy hablando, ¿verdad? Por encima, ¿verdad? Sin entrar en los detalles, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo en su doctrina y en su estructura como tal, pero que el deseo que había entre la mayoría o lo que yo podía percibir siendo un niño, un bebé, era eso. Hoy en día, en la experiencia que tuve después de joven, era a que este hombre, yo quiero ser un gran médico, yo quiero ser un gran abogado, yo quiero ser un gran profesional, y todos quieren ser profesionales en oficios de doctorado a nivel secular. Y he visto cómo aún los líderes han perdido esa visión de que hasta los impulsan y se sienten más orgullosos a veces de aquel que logró cierto mérito secular que aquel que ha estado todo el día a su lado ayudándolo, protegiéndolo, sirviéndole de cierta manera. Que vuelvo y repito, no estoy hablando si estoy de acuerdo o no, estoy hablando de la función religiosa en la cual lamentablemente hemos perdido el hilo. Hemos pensado que es mejor ser un buen profesional, endeudarse con todo ese dineral que se endeudan en las becas y en los préstamos que tienen que hacer para terminar sus funciones de bachillerato, para lograr ser, entre comillas, alguien en la sociedad, para luego luchar a ver si llegan a ejercer lo que estudiaron, para después darse cuenta de que más del 50 o el 60% de lo que estudiaron no tiene nada que ver con lo práctico que van a hacer en su función como profesional, y que lo que hicieron fue perder indirectamente el tiempo y el dinero en esas clases. Y luego sentirse tan abrumado con las exigencias de esos profesionales o de esa función profesional que están ejerciendo, que cuando se vienen a dar cuenta, su vida espiritual no es la que realmente ellos desean. Muchos de ellos, por medio de esos
trabajos profesionales que hacen un servicio en lo cual involucran la vida espiritual. Y lo involucran, y algunos que tienen el dominio propio para tener ese balance, etcétera. Y eso está bien. Ahora, lo estoy hablando de la mayoría de bajo mi experiencia. La mayoría pierden el foco y terminan desapareciéndose totalmente de la socialización y de la colaboración comunal con la vida espiritual de aquellos que les rodean. Y por eso es bien importante ser ayudadores también de esas generaciones y incitarlos con nuestro testimonio y educarlos y enseñarles y enamorarlos de la vida y del servicio ante el Todopoderoso, que en fin de cuentas es el que nos da la fortaleza y el de quien depende si nos va a ir bien en todo momento, sea en la vida profesional secular o sea en la vida espiritual con Él. ¿Por qué no mejor tener una vida balanceada y saber que sí, tenemos que llevar el pan a nuestra casa, que vamos a tener una vida ya independiente de nuestra familia, que vamos a tener nuestras propias finanzas, deudas, etcétera, pero que nuestra vida espiritual con el Creador debe ser la prioridad. La prioridad en donde todo lo demás va a depender de eso. ¿Por qué? Porque ya va a llegar el punto en donde sabemos, bueno, o los que creemos que sí, sabemos que vamos a llegar al momento en que nos vamos a presentar ante el juez. Y no se nos va a preguntar qué tan exitosos fuimos en nuestra vida secular. Nos va a preguntar qué hicimos con los dones que Él nos dio. Esa es la parábola que el Mesías dice. Con los dones, con los talentos que Él nos dio. ¿Qué hicimos con ellos? Así que Caleb nos enseña a nosotros muchas cosas, a no menospreciarnos, a no sentirnos ni menos ni más que los demás, a ser firmes con la verdad en la cual hemos creído, amar esas promesas y a ayudar en todas las áreas, en la vida no solamente adquisitiva, sino en nuestro legado espiritual, ejerciendo esa función que se nos ha demandado, pasar a la próxima generación ese legado de la vida, de los mandamientos, del amor al Padre, del conocimiento de la Escritura, de la estimulación en la fe, de la esperanza en la promesa que creemos. Y así ver esas generaciones enamoradas del Creador, apasionadas por el Creador, deseando sobre todas las cosas ser siervos puros y limpios ante el Todopoderoso, y que Él se sienta, como dice en una ocasión el Mesías, porque de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, Elohim no se avergüenza de llamarse el Elohim de ellos. Y ese debe ser nuestro propósito, que el Padre no se avergüence de llamarse el Elohai de nosotros. En cada uno de nuestros momentos, a veces de bajos, nosotros podamos reflexionar y saber que todavía seguimos siendo hijos de Él y que Él es poderoso para volvernos a levantar, enfocarnos y tratar de mejorar cada día más en esa función. Y las demás cosas, con el conocimiento y la sabiduría que Él nos ha dado, saber cómo sobrellevarlas. El éxito cuando venga, sea un éxito monetario y de mucha verdad entrada financiera, saber que ese éxito hay que balancearlo, ministrarlo y saber que si vino es por un propósito. Y ese propósito no es ni vanagloriarnos, ni hacernos sentir mejor que los demás, ni creernos que ya estamos hechos, sino con un propósito. Y el propósito es mirar hacia los que están al lado de nosotros, hacia los que están un poquito más abajito, y poder ayudar. Poder ayudar, porque eso no es para toda la vida y nosotros no vamos a estar aquí más
de lo que el Padre ya ha decidido, si es que el Mesías no viene antes. O sea que eso que tenemos no lo vamos a poder disfrutar toda la vida. Así que, ¿por qué no mejor invertirlo en cosas que dejen un legado para las próximas generaciones? Así que Caleb es un personaje bien interesante donde podemos aprender muchas cosas. Porque Caleb es otro más de los cuales nosotros, si es la voluntad del Creador, vamos a estar en el reino. Ese reino que el Mesías dijo que los justos entrarán. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.